Bueno, este vídeo es un mensaje para los colaboracionistas de lo que sucedió hace 5 años, de lo que casi nadie parece acordarse o no quiere acordarse, pero desde luego los que me seguís y yo sí que me acuerdo. ¿Por qué? Porque fui víctima de una persecución salvaje, como no se había visto nunca, por tener una opinión propia. En mi caso, mi opinión propia me demostraba, pero no por ideología o porque yo me hubiera vuelto loco o fuera un negacionista, sino porque lo investigué, porque habían cosas que no me cuadraban, por mi posición en la administración pública, por lo que vi, por lo que me hicieron, por lo que me pasó, por lo que os pasó a vosotros, específicamente con las mascarillas, pero no solo por las mascarillas, ese ambiente de represión, de persecución, que parecía que hubiéramos caído en la Alemania nazi o en la Alemania de la Guerra Fría, ¿no? En la Alemania del Este, evidentemente, o en Corea del Norte, de repente, así por la cara, por culpa de un supuesto virus que nunca existió. Lo vuelvo a decir, un virus que nunca se demostró que existiera. Como bien indicó Gary Mullis, el creador del PCR, el sistema este de reconocimiento del virus, que siempre daba error, y ya lo dijo él, que no servía para reconocer virus, y como demostró que nunca se hubiera aislado ni secuenciado el virus del COVID-19, que además ese nombre también es falso, porque lo que en realidad era una operación político, militar, globalista, criminal. Si queréis censurar este vídeo, señores de YouTube, vais a tener un problema, porque en esta noticia, que es de un medio de comunicación oficial, digamos, indica que toda la persecución que habéis realizado contra los informadores, denunciantes de corrupción, informantes, informadores, youtubers, influencers, como los queráis llamar, era criminal, porque censuráis a gente que estaba diciendo la verdad. Y de eso también tendréis que pagar. Pero no voy a dar mi opinión, voy a leer el artículo y os va a quedar a todo muy claro, a todos, a los que os disteis cuenta de la mentira y a los que no. El artículo se titula La investigación que cambia la pandemia. Apareció el día 20, o sea, anteayer, porque hoy es el día de la lotería. Y os lo leo porque no tiene desperdicio. Desde aquí agradecer al periodista Sergio Collado, del Mundo, que lo haya tenido las narices de escribirlo, porque en España, como bien sabéis, hay una cúpula de miedo y de silencio y de maldad, no tiene otro nombre, por la cual muchas cosas de lo que pasa en el resto del mundo aquí no nos enteramos o no quieren que nos enteremos. Esto ha pasado en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde se ha hecho una investigación exhaustiva de todo lo que pasó alrededor de la supuesta pandemia de COVID, que tampoco fue una pandemia. Y aquí os lo explica y además lo resume, con lo cual me ahorro leerme las 500 páginas y además se demuestra que hay gente que todavía tiene la decencia y la dignidad de reconocer que se equivocó y sus errores, cosa que la mayoría de la gente española no tiene esa decencia y esa dignidad, como me demuestran todos los días, ¿no? Pero bueno, de eso también hablaremos en próximos vídeos. Os leo el artículo, no me enrollo más. Han pasado casi 5 años desde uno de los momentos más traumáticos que como sociedad globalizada nos ha tocado vivir. Por cierto, señores de YouTube, no iréis a censurar que lea un artículo, ¿no? Porque entonces ya vais a batir todos los récords. Y parece... también pido a los seguidores que me apoyen de una manera muy específica. Suscribíos todos, y específicamente los seguidores de X, que sois muchos ya. Ayudadme a subir el YouTube, que nos va a hacer falta el canal de YouTube. Antes de largarnos nos va a hacer falta. Y parece que esa experiencia tan funesta de la pandemia por COVID-19 se haya enterrado profundamente. Pasado el problema, mejor olvidar lo terrible. La vida sigue, ¿no? La vida sigue para quien siga vivo y no esté enfermo por ponerse esas banderillas, ¿no? A estas alturas nadie quiere nueva información para confesarse como infantil, miedoso, crédulo, podríamos añadir estúpido, ¿no? Cuando no como dueño de una voluntad ligera y manejable. También, eso también. Bien, esta intro viene a cuento. Y quien diga que estoy siendo muy duro, muy irrespetuoso, recordarle de que quien fue duro, injusto y irrespetuoso fue toda la gente que atacó a los que estábamos diciendo que se estaban engañando. Y no solo eso.
Hubo comportamientos de carácter, yo diría que delictivo y criminal. Porque hubo gente que perdió el trabajo, hubo gente que tuvo que irse a otro lugar de España a vivir, como me sucedió a mí, por la pura persecución que estábamos sufriendo, los que no aceptábamos todas aquellas imposiciones injustas, chaladas y salvajes. Pero bueno, sigo. Bien, esta intro viene a cuenta a raíz del informe Revisión posterior a la acción de la pandemia de COVID-19, lecciones aprendidas y un camino a seguir, publicado este 2 de diciembre, hace ya más de 20 días, No, 20 días exactamente, por la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Por lo tanto, es un informe oficial de una Cámara institucional del gobierno más importante y más poderoso del planeta y de la democracia más grande del planeta. Durante 2 años, el Comité Selecto para la Pandemia de Coronavirus ha llevado a cabo la investigación más exhaustiva realizada hasta la fecha, que precisamente sale ahora. Es curioso, ¿no? Ahora que va a entrar Donald Trump. No es curioso, no es casualidad, es causalidad. Entrevistas y declaraciones de los responsables y gestores, documentos administrativos y farmacéuticos, cartas de investigación y revisión de hasta más de 1 millón de páginas documentales, que cambian radicalmente el relato que teníamos de la pandemia. Bueno, antes de seguir, luego os comento una cosita al final del vídeo. Según este informe de más de 500 páginas, aquí un sucinto listado de algunos conocimientos que debemos actualizar en nuestro disco duro en concordancia a los hechos. Es decir, los 8 puntos fundamentales que este informe nos demuestra. 1. El origen más probable del virus COVID-19 fue una fuga del laboratorio de Wuhan. Se desbanca el contagio de origen animal y se vuelve así a la primera versión del 2019. Y fue y es un virus creado por el hombre, que apunta a un experimento de ganancia de función financiado por Estados Unidos. Bueno, este punto es falso. No existe el virus del COVID. Había un virus que estaba relacionado con los monos, que no es el virus del COVID, porque el virus del COVID no se pudo transmitir de la manera que se transmitió tan aleatoria desde China, porque no existió nunca. Lo que pasa es que China, como buen elemento de la fase final del nuevo orden mundial, participó de la mentira, de la farsa, junto con Estados Unidos. Pero todo era mentira. De hecho, el virus del COVID nunca existió. Nunca se ha demostrado que existiera. O sea que el punto número 1 es mentira. Pero claro, no iban a reconocer que ni siquiera existió el virus, ¿no? Vamos al número 2, que es mucho más clarificador. La obligatoriedad del uso de mascarillas no provenía de una evidencia científica concluyente para la prevención de la enfermedad. De hecho, no hay ninguna evidencia de que las mascarillas sirvan para, por ejemplo, frenar un virus o una bacteria. No sirven. Simplemente por la sencilla razón de que un virus y una bacteria son muchísimo más pequeños que las propiedades de la estructura de una mascarilla. Es como si quieres parar un alfiler con una red de pesca, ¿no? Se te van a colar todos los alfileres. No sé si me explico con la comparación, con la metáfora. Sigo. Mientras que el distanciamiento social de 1,5 metros, que cerró escuelas y pequeñas empresas en todo el país, fue una medida arbitraria tampoco basada en la ciencia. Para más aún, el doctor Fauci justificó que esta medida simplemente apareció sin más. No solo 1,5 metros, en algunos lugares dijeron que eran 2 metros. Y esto no fue para que no nos contagiáramos. Esto fue para que no habláramos entre nosotros y no nos comunicáramos. Para dividir a la sociedad, aterrorizar a la sociedad, y que la mentira colara mejor. Y lo consiguieron, en general, en la mayor parte de la población al menos. Sobre los confinamientos, los encierros domiciliarios prolongados causaron un daño inconmensurable no solo a la economía, sino también a la salud mental y física de los ciudadanos, con un efecto particularmente negativo en las personas más jóvenes, especialmente niños y adolescentes. Bueno, y en los niños. No solo niñas y adolescentes. No sé por qué pone niñas a adolescentes. Niños y niñas, pequeños y adolescentes. Y muchos adultos también acabaron medio locos con tanto encierro y tanto confinamiento. 4. Contrariamente a lo prometido, la vacuna del COVID-19 no detuvo la propagación y la transmisión del virus y su aprobación respondió a un plazo arbitrario, a pesar de las evidencias científicas de la probabilidad de eventos adversos. Bueno, esto significa que nos colaron una terapia que en realidad no era una vacuna, era una terapia génica, criminal, sin haber cumplido los requisitos que requiere cualquier medicina o cualquier vacuna que
que se introduzca en el mercado y que tenga que ir a parar a los humanos, aplicarse en humanos, que es que requiere pues unos plazos de experimentación y unos controles que aquí no existieron, se los saltaron completamente todo. Entonces fue una decisión política no sanitaria, por lo que su obligatoriedad y el pasaporte sanitario no estaba respaldado por la ciencia, causando más daño que bien. ¿Os acordáis del pasaporte sanitario? Que no convencieron a mucha gente de vacunarse y por culpa del pasaporte sanitario había personas que podían perder el trabajo o podían no poder viajar, cosa que necesitaban por su trabajo, no por ocio precisamente, ni por placer, sino porque tenían que viajar y no podían. O incluso jóvenes que por querer entrar a una discoteca que tenía pasaporte sanitario o a un bar se vacunaron. Toda esa gente no participó de la mentira. Fue coaccionada y obligada a vacunarse. Por lo tanto, toda esa gente debería de interponer querellas criminales contra quienes les hicieron aplicar el pasaporte sanitario. Yo doy una idea, luego haced lo que queráis. Lo más probable es que no hagáis nada, pero bueno, como que poder hacerlo, lo podéis hacer, No se informó adecuadamente sobre las lesiones que originaba y se deterioró la confianza pública en la seguridad de las vacunas, por supuesto. Obligar a ciudadanos sanos pisoteó las libertades individuales y no tuvo en cuenta la libertad médica. Además, la administración no está siendo eficiente, justa ni transparente con las reclamaciones por las lesiones generales. ¿Os acordáis de lo de los supercontagiadores? Que decían que los niños eran supercontagiadores. Hay que ser hijos de puta para decir que los niños eran supercontagiadores. Os recuerdo que a mí me tumbaron un canal anteriormente se llamaba Twitter, lo llevaba el cabrón con pintas de Jack Dorsey, el californiano, ¿no? El de Silicon Valley, y desde luego no lo llevaba Elon Musk, que os caerá mejor o peor, pero hay que reconocer que hay libertad de expresión en X, desde que está él al menos. Les guste o no les guste a quienes se van de X porque no pueden censurar a quien quieren censurar, ¿no? O sea, los censuradores ahora se quejan de la libertad, en lugar de quejarse de la falta de libertad, ¿no? Es curioso, y encima van de demócratas. Pero bueno, no ese es el tema de este vídeo. Simplemente deciros que lo peor de todo esto ha sido lo que le hicieron a los niños. Lo tengo clarísimo. Es lo peor que hicieron. Lo que le hicieron a los niños. Y por eso hay tantas muertes infantiles ahora. Por eso. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Nadie es responsable? Es que hay cosas que no se pueden perdonar. Ni olvido ni perdón, lo repito, ni olvido ni perdón. Sigo. Para poder sacar al mercado o implementar la inoculación de la vacuna experimental como único medio de control de la enfermedad, los funcionarios de salud pública participaron en el esfuerzo coordinado para ignorar la inmunidad natural, así como descalificaron otros fármacos eficaces ante la enfermedad. Esto no fue al 100% así, porque hubo médicos honestos que indicaron que existía una inmunidad natural y que había otros fármacos que podían curar, digamos, una enfermedad relacionada, pero que no era el COVID, que afectaba a algunas personas de tipo electromagnético, pero que desde luego no era un virus, ni era lo que nos vendieron como COVID. Era otra cosa que pasó relacionada con el 5G y con la influencia electromagnética que tienen algunas ¿cómo diría yo? Algunas estructuras tecnológicas o armas que se utilizan contra las personas, pero que tampoco es el motivo de este vídeo. Es decir, yo no descarto otro tipo de enfermedades que sufrieron algunas personas, pero que no era el COVID ni lo que nos vendieron como COVID. Y aquí nos estamos confundiendo a veces, estamos mezclando las cosas. Porque una cosa es que alguien tenga algún tipo de patología y otra que te maten metiéndote un respirador que te mata o abandonando a los abuelos a su suerte en residencias para que se mueran simplemente porque no les atendieron y los encerraron. Eso yo le llamo a eso asesinato. Esos son asesinatos. Ni siquiera son homicidios, son asesinatos, puros asesinatos. Y no me importa, o sea, me da lo mismo que lo provoquen los socialistas, los populares, el gobierno central, las autonomías o su puta madre. Es decir, aquí hay unos responsables que tienen que pagar. Y pagarán. 6. Se ejerció la censura de la información no oficial relativa a la pandemia. Los funcionarios de salud pública a menudo desinformaron a través de mensajes conflictivos, reacciones virales, demonizaciones.
ataques ad hominem, la fuga de laboratorio de las vacunas. Sobre la administración empleó métodos antidemocráticos y probablemente inconstitucionales, incluso presionó a las compañías de redes sociales para censurar contenido. Bueno, aquí hay que especificar dos cosas. Una, que no fue la administración solo, fueron casi todos los gobiernos del planeta, no fue solo la administración norteamericana. Dos, que aquí hubo una participación muy importante de los medios de comunicación, no solo de los funcionarios de salud pública o de la administración, de los medios de comunicación también ayudaron a la mentira y a la persecución de todo aquel que no se creía estas mentiras, y que esto de que la administración presionó a las compañías de redes, bueno, tampoco las tuvieron que presionar mucho algunas, ¿no? Se apuntaron bien, sobre todo porque a lo mejor les pagaron campañas institucionales o anuncios, ¿no? De todo tipo, es decir, las compraron para que persiguieran a los que no aceptábamos el discurso oficial, falso, estafador y mentiroso, ¿no? Además, un discurso oficial a nivel mundial, globalista, ¿no? 7. Ha habido falta de eficacia y transparencia en el uso de fondos de los contribuyentes y de los programas de ayuda creados para abordar la pandemia de coronavirus, habiéndose cometido corrupción, estafas y abuso de forma general, evidentemente. No solo con el tema de los millones de vacunas, ¿no? Que, por ejemplo, la Ursula von der Leyen encargó para que su maridito directamente conectado con las farmacéuticas se forrara, ¿no? Sino pura corrupción, sino con la estafa que estamos viendo ahora, pues de las mascarillas o el abuso contra las personas que hubo por parte, pues no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, sino de la propia administración, de los medios de comunicación y de tus propios vecinos, si hacía falta. Que a veces nos olvidamos que hubo parte de la población, no sé si la mayoría, puedes decirse que fue la mayoría, no una mayoría aplastante, pero sí una mayoría que coaccionó, acosó y denunció a las personas que no aceptaban todos estos abusos y que defendían sus derechos y sus libertades, ¿verdad? Yo sé de uno que por poner una canción de Nino Bravo que se llama Libre, le echaron de su barrio. Y estoy hablando de una persona que conozco bien, porque soy yo, de Granollers. Por eso acabé en Fuerteventura, porque me tuve que ir de Granollers. Por toda esta farsa asquerosa y criminal. 8. La respuesta de la OMS a la pandemia de COVID-19 fue un fracaso rotundo y con su objetivo y vinculante tratado de pandemias puede dañar la soberanía de un país como Estados Unidos. Bueno, en realidad no fue un fracaso. Fue un acierto para ellos, para sus planes criminales, porque si la OMS no hubiera dicho, no se hubiera inventado esta supuesta enfermedad, no hubiera dicho que era una pandemia, no hubieran podido aplicar todas las salvajadas que aplicaron. Y para convertir una mentira en una pandemia tuvieron que modificar tanto los protocolos de la propia OMS que indicaban cuándo era pandemia y cuándo no, como la propia estructura de la propia OMS para convertir falsedades, enemigos invisibles, en pandemias terribles que podían matar a toda la población. La verdadera pandemia es la del globalismo criminal. Y la verdadera enfermedad es la que va dentro de las vacunas, por supuesto. De las vacunas COVID que no son vacunas, son terapias génicas criminales. Es decir, un atentado biológico global contra la población mundial. Casi nada, Casi nada. El listado de hechos, y siguen por ahí de rositas, todos los responsables. El listado de hechos que hay que actualizar podría continuar. Quien lo desee puede hincar el diente al informe. Para cerrar el texto de un tema que no debería prescribir más reflexiones. Aquí viene la autocrítica, la reflexión, que es lo que seguramente más agradezco de este periodista y que vale la pena leer. Cabe preguntarse por qué en España a 5 años del año cero no se realiza una investigación y evaluación rigurosa. Serán 5 años dentro de 3 meses, en marzo de 2025. Y evaluación rigurosa y en profundidad de la gestión de la pandemia al estilo de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque en España esto no es ni democracia ni se le parece. Porque aquí casi nadie es capaz de reconocer sus errores. Es typical Spanish esto, no solo de los políticos, sino de la población en general. Y porque aquí la gente prefiere morirse antes de reconocer que le ha engañado como un tonto. El falso orgullo que nos va a llevar a la tumba a todos, tanto a los que lo tenemos como a los que no lo tenemos, porque los borregos y los del falso orgullo nos arrastran,
que es seguramente, junto a la envidia, es el peor pecado capital de los españoles, el falso orgullo. Prefieren morirse de asco o morirse directamente que reconocer que han sido unos estúpidos y han participado de un crimen. Es lamentable, es lamentable. Pero es lo que hay. Y esto tiene que cambiar, esperemos que cambie. Y en algunos casos yo sé objetivamente y positivamente que ha cambiado, pero no hemos llegado todavía a la masa crítica, o al menos esa masa crítica no se ha dado a conocer. Lo mismo ya existe y simplemente tiene que salir a la palestra, ¿no? Esperemos que lo haga pronto. Antes de que sea demasiado tarde, como siempre os digo. Muertes, pánico, recorte de derechos fundamentales, coerción médico-institucional, la situación colectiva de histeria, el miedo, la ansiedad o el qué dirán marcaron actitudes y comportamientos cuyas consecuencias aún hoy se pueden notar en cierta fractura social. Bueno, cierta no. Grave fractura social, diría yo. Y si no es total es porque algunos, los perjudicados, hemos tenido que perdonar, sobre todo a familiares y a personas queridas, porque desde luego a las autoridades no las vamos a perdonar nunca. A las autoridades no las vamos a perdonar nunca. Porque son responsables y tienen que plegar, tienen que desaparecer. Todas estas estructuras criminales tienen que desaparecer. Porque esto ya no es una democracia. Esto es una dictadura global y globalista. En la economía, en el estado mental, en la salud de enfermos por COVID. Bueno, algunos en lugar de volvernos locos nos cabreamos bastante. Y seguramente gracias a ese carácter pues no nos volvimos locos, ¿no? Y aguantamos el tipo. Y seguimos bastante cabreados en realidad. Cosa que habrá quien diga que no es bueno porque proyectas, porque vamos a ir todos a la quinta dimensión. No. Hay motivos más suficientes para estar más que cabreados. Y simplemente hay que buscar la mejor manera de solucionar esto. No vamos a liarnos a tiros todos, eso desde luego. Pero permítame el derecho a estar cabreado con todos estos criminales. Porque estoy en mi derecho, Estoy en mi derecho. En la salud de enfermos por COVID-19 y los vacunados contra COVID-19. Por supuesto que sí. Y los obligados a vacunarse contra COVID-19, que nunca existió. En la desconfianza de las instituciones, etcétera. Más allá de la asunción de responsabilidades, la investigación servirá para corregir errores y marcar aciertos en caso de producirse alguna futura pandemia. Bueno, yo no estoy viendo que se haya corregido ni un error, ni que se haya marcado ni un acierto. Pero bueno, por lo menos en Estados Unidos parece que sí que va a ser así. Y en los próximos tiempos, con el señor Robert Kennedy. Vamos a ver si esto se extiende, si se copia el modelo y se da ejemplo, se copia el ejemplo y llega a España, aunque sea tarde, mal y nunca. Segunda, lo que eran bulos y fake news de muchos de aquellos, esto es muy importante. Esto es lo más importante a lo mejor de todo lo que os he leído hasta ahora. Lo que eran bulos y fake news de muchos de aquellos etiquetados como negacionistas, ahora está alineado con los hechos probados. Por eso este vídeo se llama Mensaje a los colaboracionistas. Para que os quede claro. A todos. A colaboracionistas, negacionistas y tibios. Que los tibios seguramente tienen su responsabilidad también en lo que pasó. Porque sabiendo que era mentira y que nos estaban persiguiendo a los que éramos valientes y damos la cara, a los que nos llamaban negacionistas, se callaron como cobardes. Os callasteis como cobardes que sois. Y muchos seguís sin pedir disculpas y sin reconocerlo, cuando tendríais que formar ya parte de la masa crítica, porque lo sabéis desde el principio, que era todo mentira, y os escondisteis detrás de los que dimos la cara. Bueno, sigo. Es que no es un vídeo para estar contento ni para no estar cabreado, y menos mal que al menos tengo la sangre fría y la tranquilidad de decirlo sin perder el hilo y sin decir 4 cosas que me encantaría decir a gente muy concreta, ¿no? Pero bueno, ya se me entiende, ¿no? Yo creo que se me entiende perfectamente últimamente. En adelante, como ciudadanos, deberíamos escuchar otras voces y otros ámbitos, por supuesto. Una cosa que se llama criterio propio, sentido crítico, muy importante para cualquiera. Y el que no lo tenga, pues que escucha a los que lo tenemos, que les servirá de mucho, incluso le puede salvar la vida. Aunque no concuerden con la narrativa del Estado, y esto lo digo en serio, no me estoy sobrando.
Os puede salvar la vida informaros un poco. O mejor dicho, informaros correctamente. Aunque no concuerden con la narrativa del Estado, de los medios tradicionales, con los verificadores de información, con la mayoría de la sociedad, ni con nuestra más arraigada ideología, por supuesto que sí. Creer a los medios tradicionales, a los verificadores de información, a la mayoría de la sociedad y a la ideología nos ha llevado a dos desastres ya. No, bueno, a un desastre, porque el otro no se lo ha creído nadie. El de Valencia no se lo ha creído nadie. Y hacerlo o no se lo ha creído la mayoría. Y hacerlo siempre y en todo momento y para cualquier fuente de manera crítica y distanciada, recordando que la urgencia del miedo es la peor consejera. Desde luego, quien se deja guiar por el miedo acaba peor que quien no se deja guiar por el miedo. El miedo hay que tener, pero no hay que dejarse controlar por él, porque entonces estás perdido o perdida. Pasadas más de 2 semanas de la publicación de la investigación y sus resultados por parte del Congreso de Estados Unidos, apenas hay repercusión en los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto. Por lo cual es muchísimo más importante este artículo de este periodista. Os pido que lo guardéis y lo reservéis por si acaso lo quisieran hacer desaparecer, tanto al artículo como al periodista, cosa que no me extrañaría tampoco, porque aquí hay mucha gente que tiene mucho que pagar y mucho que explicar. Solo en algunos está descrita de pasada, ofreciendo apenas algún punto relevante pero inofensivo para la narrativa oficial. Por supuesto, como el otro día que el colegio de médicos dijo que las mascarillas no servían para nada. ¿Ahora decís que las mascarillas no servían para nada? ¿Ahora, sinvergüenzas? Cuando fuisteis los principales que alentasteis a la población a seguir los falsos protocolos del COVID, salvajes y criminales, de mascarillas, vacunación, distanciamiento social, encierros, etcétera. ¿Ahora? Únicamente medios externos al ecosistema tradicional han ofrecido la información de manera rigurosa y afortunadamente aquí también queda un registro. Esta es la tercera reflexión y me parece muy correcta. A partir de este punto cada uno que siga con sus cosas, pero como el fotograma del Club de la Lucha ya no se puede dejar de ver adelante lo que no se ha visto. ¿Qué me queda por deciros? Que yo desde luego no tengo mala conciencia, pero sí tengo una inmensa tristeza, porque si me hubiera escuchado y si nos hubieran escuchado a las personas sensatas y con 2 dedos de frente, como por ejemplo Miguel Bosé, esto no hubiera pasado y seguramente hubiéramos salvado las vidas y la salud de muchas personas queridas. Algunas os suicidasteis porque no quisisteis escuchar, otras estáis enfermas porque no habéis querido escuchar, pero mi pensamiento más grande es a todos esos niños, a todos esos discapacitados, a todos esos abuelos y a todas esas personas que fueron coaccionadas y obligadas a ponerse un veneno porque os salió de los cojones a vosotros, sinvergüenzas. Y cuando digo a vosotros no me refiero solo a los políticos, a los medios de comunicación y a los médicos criminales que se vendieron por dinero. Me refiero a los vecinos, a los familiares, a los amigos, que ya evidentemente ya no sois amigos y algunos familiares ya no hay trato con vosotros, por haberos creído toda esta mentira y haber participado de la persecución contra personas honradas y honestas que solo pretendían defender sus derechos, sus libertades y los vuestros, que os enteréis, que no tenéis vergüenza,